buenas tardes, ante todo con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al comité organizador, muy particularmente al profesor Talledo, quien tuvo la gentileza de hacerme extensiva esta invitación y estar el día de hoy con todos ustedes. Lo que les traigo esencialmente son resultados parciales, aún no concluidos. Nos faltan abordar algunos aspectos sobre esta formulación fágica contra pseudomonas multiresistentes. Este proyecto ha sido financiado a través de Prociencia desde hace 3 años. Estamos en la recta final ya de cerrar este proyecto. Hemos cumplido con todo lo ofertado en su momento, pero aún así está sirviendo de modelo para abordar temáticas asociadas con estos tipos de bacterias. Bien. En esta primera diapositiva lo que quiero mostrar es un aspecto muy panorámico de la evolución que ha tenido la fagoterapia a lo largo del tiempo. Y aquí obviamente debo citar al padre de la fagoterapia, a De Gedel, quien más o menos en el año 1917 hizo las primeras formulaciones de bacteriófagos para combatir procesos infecciosos. Lamentablemente este tipo de iniciativa a lo largo del tiempo se vio desplazada justamente con el surgimiento de los antibióticos, particularmente con el surgimiento de la penicilina por Fleming, y eso predominó, digamos, en las décadas posteriores. Pero sin embargo también debemos mencionar que muchos países del Oriente mantuvieron esta misma táctica de utilizar los bacteriófagos como herramientas terapéuticas. Hoy en día, creo que todos somos conocedores de la problemática en materia de multiresistencia bacteriana. Ya la OMS ha anunciado que para el 2050 la causa número 1 de muerte va a ser los procesos infecciosos generados por bacterias multiresistentes. Y consecuencia de ello, lógicamente, es que es necesario implementar nuevas tecnologías que puedan, lógicamente, suplir a estas tradicionales metodologías con el empleo de antimicrobianos. Bueno, aquí tienen la típica vía de infección por parte de los bacteriófagos hacia las células bacterianas, donde el bacteriófago infecta una célula bacteriana y teóricamente puede tener 2 ciclos, ¿no? La célula bacteriana, la vía lítica como la vía lisogénica. En este caso particular, lo que nos interesan obviamente son los bacteriófagos que inducen la vía lítica. La propuesta está dentro del concepto de la fagoterapia empleando a los virus como entes totales, porque hoy en día hay una nueva vertiente dentro de la fagoterapia que es utilizar los productos de los bacteriófagos, ¿no? Esencialmente los antibióticos, ¿no? Entonces eso lo vamos a dejar de lado, pero en este caso particularmente nos vamos a abocar a los bacteriófagos de tipo lítico. Por otro lado, tenemos conocimiento de que una de esas bacterias tremendamente problemáticas en ambientes intrahospitalarios como extrahospitalarios, lo tenemos a Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Aquí tenemos algunas fichas técnicas emitidas por los centros hospitalarios, de los cuales nos cedieron gentilmente estos aislados, y se dan cuenta efectivamente pues la tremenda resistencia que presenta pues esta bacteria frente a los distintos fármacos que convencionalmente son empleados para combatir estos procesos infecciosos, ¿no? R obviamente es resistencia, ¿no? Son los antibiogramas típicos. Aquí una serie de fichas técnicas, ¿no? Estos distintos aislados fueron obtenidos de distintos centros hospitalarios de la ciudad de Trujillo, principalmente el Hospital Regional, el Hospital Víctor Lasarte y Hospital Regional Docente, Hospital Belén, perdón, ¿no? 3 hospitales. Cuando esas cepas llegan a nuestro laboratorio, obviamente tenemos que hacerle la debida comprobación fenotípica, ¿no? Nuevamente hacer el aislamiento y comprobar que efectivamente estamos delante de Pseudomonas aeruginosa. Aquí son muestras de esos distintos aislados en agar cetrimide, y ofertamos ante Prociencia el trabajar mínimamente con 30 aislados multiresistentes. Ahora, la comprobación
molecular de que efectivamente eran Pseudomonas aeruginosa fue a través de PCR mediante la obtención de un amplicón de la OAS atilasa, que es una secuencia muy particular de aeruginosa. ¿Qué tenemos en esta otra tabla? Aquí tenemos el cuadro de sensibilidad de esa colección de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Casualmente con el propósito de definir la multiresistencia. La multiresistencia en Pseudomonas aeruginosa la definimos como aquella pseudomona que al menos presenta resistencia a 3 grandes familias de fármacos. Por ejemplo, si yo tengo una pseudomona que es resistente a beta-lactámicos, a aminoglicósidos, a quinolonas, automáticamente ya estoy delante de una multiresistencia. Cada color que ustedes ven aquí representa justamente una familia de fármacos. Por ejemplo, lo que aparece de amarillo son quinolonas, en este caso ciprofloxacina o floxacina, ¿no? Entonces, y en la parte lateral derecha, en la columna, están justamente los niveles de resistencia frente a estas distintas familias de antimicrobianos, ¿no? Son 2 tablas y aquí una estadística, ¿no?, de todas esas resistencias que encontramos con estos aislados. Bueno, en cuanto al aislamiento de los fagos, para cada una de estas 30 aislados de Pseudomonas aeruginosa, lo obtuvimos a través de los colectores cercanos a los centros hospitalarios de los cuales nos habían cedido gentilmente estos aislados, ¿no? Estos fueron la fuente inicial para obtener los fagos de cada uno de estas cepas de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Como lo decía la profesora que me antecedió, hacemos las debidas purificaciones. Básicamente hacemos el spot test para comprobar que en el lisado fágico efectivamente hay fagos contra un determinado tipo de pseudomonas, ¿no? Ahí tienen toda una colección de distintas cepas de pseudomonas, cada uno con su correspondiente lisado fágico. De cada lisado fágico, ahora teníamos que aislar un determinado fago para esa pseudomona en particular. A partir del lisado hacíamos diluciones y de esas diluciones lógicamente obteníamos placas de lisis, las llamadas calvas. ¿Cuál era nuestra calva ideal? Nuestra calva por excelencia, aquella calva que generaba halos relativamente grandes, transparentes y de bordes enteros. Lógicamente no en todos los aislados se conseguía lo mismo. Dependía mucho del virus y de la bacteria, lógicamente, ¿no? Pero para los 30 aislados tuvimos que aislar 30 fagos para cada uno de estos aislados. En este aislamiento estuvo la mayor parte del trabajo, porque para tener la confiabilidad de que efectivamente estábamos aislando un fago para un determinado alisado bacteriano, teníamos que repetir la experiencia al menos entre 3 a 5 veces. Es decir, un reaislado, ¿no? Luego también, estoy obviando muchas cosas por si acaso, se hizo el rango de hospedero. ¿El rango de hospedero qué significa? El enfrentar cada uno de esos fagos con la colección de Pseudomonas aeruginosas multiresistentes, ¿no? Y eso es lo que se está mostrando aquí, donde el número superior me está indicando el aislado de Pseudomonas, y en la retícula el número me está indicando el tipo de fago aislado de ese determinado tipo de Pseudomonas, ¿correcto? Entonces aquí tienen toda una colección de placas mostrándonos el rango de hospederos. En consecuencia de este estudio, elaboramos una tabla donde obtenemos esto, ¿no? En la parte superior tenemos los distintos bacteriófagos y en la columna lateral izquierda tenemos los distintos aislados. Los cajones amarillos me están indicando lisis, pero una lisis clara, transparente, limpia, mientras que los recuadros de color verde me están mostrando también lisis, pero una lisis opaca, ¿no? Pero que hay lisis, o sea, también me está indicando de que efectivamente ese fago se está condicionando lisis, quizás no total, pero sí me ocasiona lisis sobre esa
ese tipo de pseudomonas, ¿no? Consecuencia de eso, seleccionamos a los mejores candidatos fágicos que tengan el mejor rango de hospederos, y nos quedamos esencialmente con 5 fagos: el fago 506, 509, 520, 22 y 23. Estoy obviando las evaluaciones físico-químicas, las evaluaciones frente a la temperatura, pH, radiación, por ejemplo, lo estoy obviando. Con estos 5 fagos, obviamente, empezamos su caracterización, ¿no? Ya comentaba el profesor Talledo de que uno de los principales órdenes dentro del mundo de los virus es el orden caudovirales, y dentro de ese orden, obviamente, tenemos 3 familias: la familia Mioviridae, Sifoviridae y la Podobiridae. La literatura nos dice que mayormente los Sifoviridae son la fracción mayoritaria. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque nuestros fagos los mandamos fotografiar mediante microscopía electrónica de transmisión a la unidad de microscopía electrónica de la Universidad de Chile, y estas son las imágenes que obtuvimos, ¿no? Este es de 506, que parece ser que pertenece a la familia Podobiridae; el 509 a la familia Mioviridae; el 520 también otro Mioviridae; el 502 otro Mioviridae; y el 523 también otro Mioviridae, ¿no? Bien, esa fue la primera aproximación que tuvimos sobre los fagos seleccionados. Y también hicimos la cinética de infección. Esto lo hicimos mediante espectrofotometría, donde incubamos la bacteria sola, que nos sirvió de control, y la bacteria con el fago. Eso hicimos un seguimiento a lo largo de 360 minutos, ¿no? Y donde la figura azul, la línea azul, la cinética azul, me está indicando el crecimiento bacteriano, el control. Y la línea naranja me está mostrando ya las incubaciones del fago más de la bacteria. Entonces se darán cuenta de que al cabo de unas horas, obviamente, la curva de crecimiento bacteriano se dispara, pero sin embargo, en las incubaciones con el fago y la bacteria, obviamente no hay crecimiento, ¿no? Esto es en el caso del 506, 522, 520, 522 y falta el 523, ¿no? Esta misma experiencia, a modo de un consolidado, lo hicimos ya el cóctel, la mezcla completa de las 5 fagos, más la mezcla o el mix de las 5 bacterias. Y en la parte lateral derecha tienen ustedes la cinética, ¿no? Donde efectivamente pues está mostrando que hay una gran efectividad por parte de los fagos sobre estas células, sobre estas colecciones de pseudomonas. En cuanto a sus características genómicas de estos fagos, una primera aproximación es que pretendimos definir qué tipo de genoma tenía, si tenía un genoma de tipo DNA o RNA. Esto se demostró muy sencillamente a través del tratamiento de esos genomas con DNAsas o RNAsas, ¿no? Aquí tienen en la parte lateral derecha, y disculpen la imagen un poco sucia, donde tienen el ADN en la parte lateral izquierda y los 5 carriles anexos, cada uno de esos genomas de los fagos. Cada uno de estos genomas fue tratado con DNAsas como RNAsas, y vemos que en todos los carriles donde se colocó el genoma del fago con las DNAsas, obviamente hubo degradación. Eso obviamente nos indica entonces, por lo tanto, de que el genoma es de tipo DNA. No encontramos ninguno de tipo RNA. Otra aproximación fue la digestión con enzimas de restricción, con el propósito de hacer una caracterización de estos genomas. Y aquí sí tuvimos ciertos problemas, porque probamos con 3 enzimas de restricción: la HindD3, MAGH1 y la EcoR1. Y de las 5 bacteriófagos que trabajamos, solamente en uno de ellos mostró una muy buena digestión, ¿no? Con la EcoR1, y que nos indica un tamaño aproximado de genoma de 32,1 kilobases. En cuanto a los ensayos in vivo, empleamos un modelo murino. Estos animalitos fueron obtenidos del INS, ¿no? Y se nos planteó una primera interrogante: ¿cómo iba a ser la inoculación y el tratamiento con bacteriófagos? Pues
quedamos, lo conversamos con el grupo, que la experiencia iba a ser mediante inoculaciones intraperitoneales. A los ratoncitos se les iba a inyectar un mix de bacterias, de pseudomonas aeruginosas multiresistentes, un mix de 43 cepas distintas, ¿no? Para eso se hicieron los overnight de cada una de estas cepas. Pasadas esas 24 horas se leyeron al espectrofotómetro. Obviamente cada overnight tenía lecturas distintas, pero luego en base a esas lecturas se unificó la concentración de cada una de esas bacterias de cada uno de esos overnight, de tal manera que obtuvimos un mix de cepas, de 43 cepas, con una determinada densidad óptica de 0,5 aproximadamente. A partir de esa densidad óptica se hicieron diluciones nuevamente, 5 diluciones con nuevas densidades ópticas, un poco para establecer la dosis letal sobre esos ratones. Y para la experiencia, la dosis estuvo en torno al haber alcanzado una densidad de 0,3. Y la mortalidad de estos ratones se alcanzaba más o menos entre las 6 y 8 horas. Teniendo ya ese conocimiento previo, se hicieron los siguientes tratamientos ya con los cócteles de bacteriófagos. Y quizás aquí pueda sonar algo risible, pero en todos los tratamientos con los bacteriófagos hubo muerte. Aparentemente no logramos nada. Pero aquí viene lo interesante. Que en el tratamiento con 3 dosis de el cóctel con los bacteriófagos, sí posibilitamos ampliar la expectativa de vida de estos animalitos. Si teníamos en consideración de que morían entre las 6 y 8 horas, pero sin embargo con un tratamiento de 3 veces con la dosis de bacteriófagos, del cóctel de bacteriófagos, se extendía por 48 a 72 horas. Y nuevamente quizás me puedan cuestionar, profesor, pero siguen estando muertos los ratones. Sí, y aquí queda una tarea pendiente. ¿Qué es lo rescatable de esta experiencia? De que estos ensayos, si bien es cierto, estoy ampliando la expectativa de vida, pero ojo, lo hemos ensayado con un MOI de 1.